Doctora, buenas noches. ¿Se encuentra en sala para el inicio, por favor? Buenas noches, sí. Voy a dar inicio, por favor. Ok, ahora sí. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno, sí. Bienvenidos al curso de manejo del gato politraumatizado. El ponente a cargo del curso es la médico veterinaria Ángela Parra González. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo le responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos a la clase de manejo del felino politraumatizado. En esta ponencia se divide en 5 ítems. La primera va a ser la evaluación primaria, específicamente la técnica ABC. El segundo ítem va a ser las pruebas de laboratorio que debemos tener en cuenta. El tercero va a ser traumatismos abdominales. En este tocaré más que todo algunas complicaciones quirúrgicas. El cuarto ítem es ya pues el tratamiento quirúrgico y posoperatorio que normalmente debemos incluir. Y por último, el manejo multidisciplinario, que es el seguimiento que normalmente tenemos después de los procedimientos quirúrgicos o del paciente como trauma. Para poder dar inicio, lo que les recomendó mi compañera, por favor, mantener sus audios y micrófonos apagados para tener pues una mejor ponencia. Bueno, entonces vamos a empezar con mi primer ítem, que va a ser pues la evaluación primaria de la técnica ABC. Entonces, la primera técnica que va a ser la número A, normalmente se llama Airway, normalmente se conoce como vías aéreas. Entonces, en estas técnicas, normalmente que es lo que vamos a tener en cuenta cuando nos llega un paciente con politraumatismo. Entonces, tener en cuenta, pues uno, la evaluación y la permeabilidad de las vías aéreas, retirar cualquier partícula que los esté obstruyendo. Entonces, puede ser que de pronto los pacientes nos pueden llegar de esta manera. Entonces, por cualquier politraumatismo, más que todo los felinos son muy predisponentes a tener el síndrome del gato volador, que normalmente pues ellos en algún, perdón, en alguna azotea o patio, tienden pues a tirarse de algunos edificios, ya sea por perseguir mariposas o por el simple hecho pues ellos de querer tirarse. Entonces, generalmente pues producen este tipo de patologías o simplemente pues por un traumatismo por otros felinos o por un traumatismo vehicular. Entonces, podemos encontrar que nuestro paciente llegan con nuestras vías aéreas, específicamente las fosas nasales,
obstruida, ¿sí? Entonces, puede ser de pronto con coágulos sanguíneos, como se ve en la imagen, o por ende por alguna material que de pronto el paciente instaure en el momento, moco, flema o cuerpo extraño como tal. Entonces, en algunas ocasiones, pues es ideal entubar pues el paciente, ¿cierto? Si llegado el caso, pues el paciente pues es casi imposible que respire por las fosas nasales, entonces lo ideal pues es abrir por la parte como tal bucal para poder entubar. Entonces, normalmente pues para nosotros tener una buena guía para entubar a nuestro paciente, se miden las fosas nasales con el tubo endotraqueal. Normalmente en felinos el tubo que normalmente pues se puede instaurar más o menos iría entre 4,5 a 4 a 4,5, ¿sí? Dependiendo pues del peso y del tamaño. Es indispensable siempre en los felinos mirar la parte del paladar cuando ellos tengan un traumatismo por gato volador, más que todo, pues ellos tienden a fracturarse el paladar, como se ve en la imagen. Entonces, hay una fractura medial en la parte del paladar, que esa es la que me va a comunicar las vías respiratorias superiores y puede afectar las inferiores. Entonces, es importante, pues, de pronto siempre evaluar esta posición. Llegado el caso, pues, de que el paciente, pues, la más sencilla, pues, siempre va a ser, pues, entubar el paciente. Llegado el caso de que no, pues se puede realizar una traqueotomía de urgencia en algunas ocasiones. En esta pues hay que tener cuidado, normalmente se realiza pues atravesando los músculos por debajo, encima de la tiroides para que el paciente pueda tener una vía de respiración y por ende pues ahí también se puede agregar el tubo endotraqueal directamente en algunas ocasiones. Es un poco más complicado, entonces por eso llegado el caso le recomiendo pues realizar pues intubar el paciente o si no agregar pues oxígeno que yo ahorita les explico cómo. Si su paciente normalmente pues llega con este tipo de afecciones respiratorias, recuerden pues que los dos sistemas, tanto cardíaco y pulmonar, se van a ver afectados. Porque normalmente la parte de la circulación pulmonar, tanto de cualquier paciente, siempre se va a de esto ver reflejado pues estos dos sistemas que tengan alguna complicación. Entonces, recuerden pues que en primera instancia, la primer oxigenación que recibo va a ser siempre por la parte derecha. Entonces, llega el oxígeno, a través pues lo va a recibir la parte de ventricular derecha, allí pasa por las válvulas y pues ingresa a la parte eh, eh, del ventrículo. De allí este oxígeno se va a devolver para específicamente pues hacer el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, tanto del izquierdo y del derecho. Entonces, en el pulmón izquierdo, este se va a devolver a la aurícula izquierda y luego, ya este estando limpio, pasa por las válvulas y se dirige a la aurícula izquierda y por ende este es el que me va a oxigenar toda la parte de los sistemas del órgano. Entonces, en conjunto, pues con la parte de las venas, arterias y válvulas, en la cual pues van a ser oxigenados todos los sistemas. Entonces, plenamente, si su paciente tiene un fallo a nivel respiratorio, por ende va a afectar la parte de la oxigenación de todos los órganos, porque va muy de la mano siempre la parte cardiorrespiratoria de nuestro paciente. Entonces, en primera instancia, eso es lo que debemos evaluar de nuestro paciente politraumatizado, la parte de las vías respiratorias superiores y siempre, por favor, revisar la parte del paladar, ya que en ellos siempre se tiende a fracturar o romper como se evidencia en la imagen. La segunda técnica es la B, para la evaluación primaria de paciente con politraumatismo. Entonces, en esta se llamaría breathing. Normalmente, pues se denomina respiración. Entonces, ya una vez teniendo en cuenta la técnica A, que es de las vías aéreas, cómo están, ¿sí? Cómo está mi paciente, cómo está respirando y qué gravedad tiene. Entonces, vamos a aplicarle lo siguiente. Entonces, a evaluar cómo está respirando mi paciente. Si al momento de la inspiración y la expiración el paciente genera pues una disminución o un aumento. Entonces, ahí vamos a evaluar tanto la frecuencia, el ritmo y el esfuerzo respiratorio. Un paciente que te respire en su inspiración y expiración toracoabdominal me indica ya un grado de dolor crónico o una afección de ambos sistemas, cardíaco y pulmonar.
Entonces, en esta ocasión vamos a tener en cuenta también la posición con que el paciente llega. Entonces, uno de los más comunes es que el paciente llegue totalmente postrado y que respire con boca abierta. Un felino nunca va a respirar o nunca, por ende, pues va a cesar con la lengua por fuera. Eso me indica ya un grado patológico que mi paciente me está diciendo que su ritmo y su frecuencia y su esfuerzo respiratorio, por ende, se está viendo afectado por dolor, por traumatismo o por ende, pues afección de los dos sistemas. Entonces es necesario siempre pues administrar oxígeno al 100% en esta ocasión, ya que el paciente, por ende, como les digo, si disminuye mucho la frecuencia respiratoria o por ende la captación de oxígeno, pues al momento de irrigar sus otros órganos va a ser nulo. Entonces la idea de no solamente irrigar la parte de todos los sistemas es que también me va a afectar la parte cerebral. Y si no llega suficiente oxígeno a la parte cerebral, el paciente puede quedar con secuelas o te puede llegar a convulsionar o generar una hipotensión crónica. Entonces, por eso es importante suministrarle oxígeno al paciente de manera óptima. Entonces, hay algunos, como les comenté anteriormente, que es necesario pues la intubación. Entonces, cuando se intuba al paciente, se puede administrar oxígeno con la bala de oxígeno directamente y pues se instaura los grados según el peso del paciente para que el paciente tenga una compensación de oxígeno. Hay otra que se puede instaurar para minimizar el estrés, llegado al caso de que el paciente pues esté un poco activo o excitado al momento de la consulta y para que no se estrese y no tengamos que su frecuencia y su ritmo respiratorio se afecte, se puede agregar con un condensador de oxígeno. Entonces, esto se puede hacer directamente, puede ser con una mascarilla directamente en la parte de las vías superiores, incluyendo la parte bucal, o se puede instaurar el paciente en una cámara de oxígeno. Estas cámaras también se utilizan para realizar nebulizaciones. Entonces, si pueden ver, el paciente está un poco más tranquilo y se le está suministrando pues el oxígeno y el ambiente es un poco sin estrés, llegado el caso, ¿sí? Pero pues todo depende cómo llegue nuestro paciente pues al momento del politraumatismo y el paso a seguir. Como les digo, en caso es necesario, pues manualmente, pues es con oxigenoterapia, llegado el caso con el condensador de oxígeno. Lo otro, pues es monitorizar el paciente al momento de la auscultación. Entonces, con un fonendoscopio es importante evaluar tanto la inspiración y expiración de ambos, parte pulmonar y la parte torácica. Entonces, es importante que la parte de ambos pulmones no se escuchen de pronto crepitaciones, borborismos o arritmias o soplos auriculares o ventriculares llegado al caso. Si es así, pues es importante tomar otras medidas aparte pues de la oxigenación que se le está suministrando eh, para compensar el paciente y que como les comentaba, pues no me entre de pronto en una hipovolemia compensatoria por la parte del oxígeno o que el paciente entre en una acidosis o una alcalosis dependiendo del trauma que haya presentado. Y por último, la técnica primaria que se denominaría la C, cardiac arrest, que es para cardiorrespiratorio. Recordar que al principio les instauré esto, les comenté cómo funciona la parte de oxígeno, el cual pues se va a convertir de oxígeno sucio a limpio a través de los pulmones y de las aurículas y ventrículas del corazón. Entonces, ambos órganos funcionan de forma correcta. Entonces, aquí ya vamos a evaluar es la funcionalidad cardíaca. La primera es estabilizar el paciente de la parte respiratoria, pero en esta vamos a evaluar específicamente pues el color de las mucosas. Normalmente, pues el color de las mucosas nos puede indicar muchos factores. Normalmente, cuando ustedes pueden notar que las mucosas de un felino están muy congestivas, que son un rojo brillante, muy como rosado, ¿sí? Normalmente, pues el de ellas es rosado pálido húmedo, pero en esta, pues es una congestión que casi se torna pues a rojo o un color frambuesa bastante complejo. Entonces, cuando su paciente llega con estas mucosas, es algo patológico, lo que me indica que el bombeo cardíaco está siendo inadecuado y que por ende, pues el paciente de pronto está afectándole la parte cardíaca por un soplo, una arritmia, una neoplasia, entre otros, ¿sí?
Cuando su paciente llega con unas mucosas totalmente pálidas y secas, como se ve en la segunda imagen, me quiere decir que hay una pérdida de sangre o que el paciente esto de pronto tiene alguna hemorragia activa interna o que precisamente de pronto pues el paciente lleva mucho tiempo en esta posición y que aparte pues por la condensación de compensación cardíaca y respiratoria esto tenga hipotermia y disminución de kilocalorías al consumir porque no ha consumido alimento. Se tienden a tornar en una deshidratación demasiado crónica cuando se tornan de esta manera. También es muy común, como se ve en la tercera imagen, que los pacientes, más que todo felinos, cuando no consumen alimento, que no cumplen las kilocalorías día, se tornen pues con estas mucosas totalmente amarillas. Normalmente ellos tienden a tener la predisposición de generar lipidosis hepática. Entonces ahí pues ya hay una afección del hígado, uno por no consumir absolutamente nada de alimentos. Entonces ellos gastan las reservas energéticas a nivel hepática que presentan normalmente, pues ellos tienen un déficit de taurina y lisina, que eso es lo que trae, pues en algunas ocasiones, el concentrado. Entonces, como ellos no son capaces de procesar para mantener su sistema nutritivo completo, tienden a generar pues esta lipidosis hepática, que es inflamación de los conductos biliares o la parte de la vesícula y se torna en inflamación crónica a tal punto que los pacientes pueden llegar a una cirrosis bastante rápida y fácil cuando no consumen alimento. Y la cuarta, cuando tienen esas mucosas totalmente color cianóticas, color morado o azuloso, tienden a tener una falla a nivel respiratoria que no me están oxigenando de forma correcta tanto la parte de órganos como la parte cerebral. Entonces, las mucosas son un indicio que nos pueden decir varias cosas y cómo nosotros también guiarnos para poder actuar en el paciente. Enseguida, pues vamos a ver el retorno del pliegue capilar y cutáneo. Entonces, como les comentaba, aparte de las mucosas, pues observar la hidratación que tiene mi paciente a nivel de las mucosas y a nivel del retorno del pliegue cutáneo. Debe ser menor a 2 segundos. Si es mayor a esto, pues ya es un proceso de deshidratación bastante complejo. Tanto la calidad del pulso cardíaco que escuchemos a nivel con el fonendoscopio o la parte como tal del pulso que nosotros toquemos a nivel de palpación de la vena medial de los felinos, que debe concordar tanto el pulso y el ritmo en ambas ocasiones. Si de pronto en la parte de la arteria medial de los felinos está muy bajita y la parte del corazón está un latido bastante concordante y fuerte. Entonces ahí hay una patología cardíaca porque ambos deben concordar y estar en su misma sintonía, por así decirlo. También se les tiene que tomar la presión arterial. Entonces ahí se puede manejar con un multiparámetros para evaluar cómo está la sístole, la diástole y la media, cómo está la onda del corazón o un cardioelectrograma para observar las ondas que normalmente pues tienden a tener. Y por otro lado, exámenes sanguíneos que ya más adelante pues les explicaré estos. Normalmente los felinos, en algunas ocasiones cuando llegan en estos estados es bastante crónico. Entonces hay algunos que se les baja tanto la frecuencia cardíaca y respiratoria, pues que se denominaría como una parada cardiorrespiratoria y que necesitamos reanimar el paciente. Entonces en los felinos se puede hacer un masaje cardíaco. Entonces, como ellos tienen el diafragma más delgado que un canino, entonces se puede realizar con una sola mano. Entonces, como se evidencia en la imagen, la idea pues es abrazar con nuestra palma de la mano después del cuarto espacio intercostal y con la otra mano hacer un apoyo a nivel dorsal para tener un mejor golpe de forma recurrente. Entonces, normalmente se realizarían 4 masajes cardíacos y luego se instaura respiración, ya sea con un ombú o con la máquina directamente que les comentaba de la bomba de la bala de oxígeno. Entonces, la idea pues es hacer este masaje cardíaco fuerte y con ritmo seguido, 4 seguidos y luego dar oxígeno. 4 seguidos y dar oxígeno. En el transcurso de estos masajes cardíacos, llegado el caso de que no tengan efectividad, entonces se
se le administra la farmacología de resucitación, que normalmente pues es adrenalina, atropina o Viviran o Suprarran, que normalmente pues es para estimular la parte de los latidos cardíacos, ya que pues ella hace una compresión en la parte alveolar y ventricular de, de la parte cardíaca para que tenga contractibilidad y pueda volver a su ritmo cardíaco. Y pues el oxígeno capta en la parte de los alveolos y bronquiolos la parte de oxigenación para que pueda volver a restaurarse su parada cardiorrespiratoria del paciente. Entonces, los masajes se pueden hacer más que todo de esta manera. Si se realizan normalmente con el puño cerrado, podemos realizar fractura del diafragma, como se realizan más que todo pues en caninos, ¿no? Ya que pues en ellos el diafragma es más delgado, más pequeño y la curvatura, como ven, es bastante delgada a comparación de los caninos. Entonces, esa sería la manera correcta de nosotros realizar un masaje cardíaco en felinos. Normalmente, pues las dosis que normalmente podemos instaurar de atropina es dosis en felinos a 0,04 dependiendo dosis respuesta. Ambas se pueden administrar endovenosa o me refiero a la parte de atropina o adrenalina. O en algunas ocasiones se puede hacer directamente en la parte del corazón, una punción directa a la parte cardíaca con una aguja que esté anteriormente limpia, se instaura pues el medicamento, se realizan los masajes, más el masaje respiratorio, más la compensación respiratoria y esperamos que el paciente pues responda. Entonces, ambas cosas se deben hacer al tiempo, no solo el masaje cardíaco, sino también estar pendiente de la parte respiratoria para que mi paciente por ende vuelva a su estado normal. Entonces, eso se denominaría la evaluación técnica primaria cuando nos llega un paciente con politraumatismo ABC. Que aparte, pues nosotros debemos instaurar la, la compensación que tiene mi paciente. Entonces, vamos a evaluar el estado neurológico. Entonces, ¿cómo llega mi paciente? Si el paciente pues está activo, que normalmente tiene una marcha correcta, esto siente un poco de dolor y quejido y su respiración es un poco fuerte o algunas veces lenta, pero mi paciente está activo, separa sus cuatro miembros y puede caminar. O pueden llegar totalmente pacientes decaídos que tengan en un estado ya neurológico completo, que lleguen de pronto con convulsión, que su marcha sea nula y que estén totalmente espásticos, nos pueden llegar de esta manera. Entonces hay que evaluar en esta posición el paciente. Por otro lado, cuando un paciente tiene politraumatismo, generalmente, pues aparte de la ruptura del paladar, como les mostré en la primera imagen, tienden a generar ruptura o hemorragia interna. En algunas ocasiones, en el peor de los casos, pueden haber ruptura de vejiga. Entonces, ahí se debe instaurar un sistema renal bastante completo. Entonces, ahí nuestra única ayuda de diagnóstico va a ser una ecografía abdominal total que se puede realizar en ECOPAS, en la cual pues nos va a instaurar o a decir si mi paciente tiene una hemorragia activa a nivel sistémica y que pues es necesario introducirlo directamente a cirugía o tomar las medidas necesarias. Entonces, dependiendo de la evaluación técnica que les acabo de explicar en conjunto con la marcha, ahí pues nosotros vamos a poner en tres estados nuestro paciente. Estable según pues cómo esté la marcha, los exámenes o cómo el paciente pues responda en consulta. Potencialmente inestable, que de pronto tenga un poco de dolor o aparte pues tiene algo que no necesita plenamente de urgencia, pero pues que sí se puede internar para visualizar la visualización hospitalización que necesita el paciente. O inestable, que necesariamente pues el paciente está en un estado crónico y crítico que necesita ingreso quirúrgico de forma inmediata. Entonces, evaluando esos tres estados de mi paciente, voy a hacer lo siguiente, a tomar las pruebas de laboratorio necesarias para mi paciente. Entonces, el hemograma es el más ideal en esta ocasión. Eh, Normalmente, pues es también el más básico. Este hemograma, pues siempre se debe tomar en un tubo tapalila que contenga ECTA con el fin de que, pues, este ECTA se una a los canales de calcio de sangre y no dejen formar coágulos sanguíneos. Normalmente, pues el cuadro hemático nos va a evaluar cómo está la funcionalidad de los glóbulos blancos, rojos y plaquetas.
para saber si de pronto hay una hemorragia activa, si mi paciente tiene sangre o no en la parte sistémica, si tiene una anemia regenerativa o no, cómo está la funcionalidad de plaquetas, cómo está oxigenando la sangre de mi paciente. A la comparación de los glóbulos blancos, que son las primeras células de defensa, se pueden aumentar o disminuir cuando hay un proceso inflamatorio, viral o crónico. Entonces ahí podemos ver reflejado, como les digo, y también valorar los estados de estable, potencialmente inestable o inestable en mi paciente. Lo otro es importante, esto, una bioquímica sanguínea. Así sea un paciente que sea de pronto muy pequeño, me refiero a una edad de 3 meses, que llegue con afecciones por politraumatismo o hasta geriátricos de 8 años o hasta más. Entonces es importante realizar bioquímicas sanguíneas para evaluar que sistémicamente mi paciente pues esté estable o cuál es el grado en que se encuentra mi paciente o la realidad, ¿sí? Ya sea que mi paciente pues esté activo, caminando, pero puede ser que tenga un daño hasta crónico a nivel sistémico. Entonces, en esta vamos a evaluar la funcionalidad del hígado, riñón, páncreas y electrolitos. Se pueden tomar con tubos tapalila que contienen heparina o tubos taparroja que no contienen anticoagulante y va a formar coágulo en el tubo taparroja. Ahorita pues la tecnología ha avanzado bastante, hay máquinas que normalmente pueden medir hasta 24 parámetros sanguíneos y nos puede abarcar todos los órganos, ¿sí? O llegado el caso por recursos económicos, en algunas ocasiones pues se pueden tomar eh, dos bioquímicas analíticas para cada órgano para ver cómo está gravemente un paciente o la realidad. Entonces, lo ideal pues siempre es tomar este tipo de exámenes. Como les dije anteriormente, la visualización de las mucosas en los felinos rápidamente pueden generar una lipidosis. Entonces, es importante tener en cuenta estos exámenes para empezar a tratar mi paciente dependiendo de cómo salga, ¿sí? Eh, Cada muestra, bueno, lo otro es que es importante también tomar un parcial de orina. Entonces, los parciales de orina se pueden tomar como se ve en la imagen directamente, esto, nosotros palpando la vejiga de nuestro paciente y pues tomar con una jeringa previamente estéril y limpia directamente a la vejiga. Se hace pues la punción y la succión con el émbolo en la parte pues de la vejiga. O hay otra pues que es con un ecógrafo que se llama una cistocentesis ecoguiada, que nos vamos guiando por el ecógrafo dónde está la vejiga y dónde introducir la jeringa. Estas serían las dos maneras pues más fáciles en urgencias de nosotros poder tratar. Normalmente pues para el sondaje pues más que todo pues en hembras felinas es muy complicado y en los felinos pues tienden a ser un estrés bastante amplio. Entonces lo ideal pues siempre es por punción directa, por ayuda de ecógrafo o así manual como se ve en la imagen. Recuerden siempre pues utilizar guantes y realizar una antisepsia en el área pues a incidir. Las muestras sanguíneas, que son las de sangre, como las hemogramos, las bioquímicas, ahí también pueden tomar, pues como les dije, un paquete completo que les evalúe todo. Pues todo depende pues de los recursos del propietario, pero lo ideal pues es tomarlo. Los felinos normalmente pues tienen 4 venas asequibles para tomar muestras sanguíneas, que va a ser la yugular, la cefálica, la safena o la vena medial. Eh, para minimizar de pronto pues el estrés, ya que pues ellos tienden a ser bastante antisociales y en lugares donde pues estén se estresan demasiado por olor a otros felinos, a caninos o a ver otras personas que no sean pues sus dueños. Entonces, para minimizar el estrés, es importante que al momento pues de ustedes tomar las muestras, es importante pues canalizarlo, ¿sí? Siempre, ya sea pues si el paciente esté estable o inestable, siempre pues tomar una vía endovenosa de forma rápida para actuar de forma inmediata llegado el caso. Entonces, al momento pues de ustedes tomar cualquiera de las 4 venas asequibles, es importante pues siempre canalizar el paciente y de allí pues tomar los tubos pertinentes para realizarle el proceso de las muestras. Es importante que las muestras siempre estén rotuladas. Normalmente, pues, cuando no las rotulamos se pueden perder las muestras y pues es necesario actuar de forma rápida, inmediata, para que pues estabilicemos mi paciente lo más pronto posible si está inestable. Entonces es importante el nombre del paciente,
la edad del paciente, la especie, la raza, el nombre del propietario y un teléfono para pues avisar, ¿sí? Normalmente yo tengo la costumbre de siempre poner el nombre del paciente más el apellido del propietario, ya que algunas veces pues en las clínicas pueden llegar dos Lulús, dos Tomis, dos Tobis, dos Ares, sí, hay varios pacientes y se pueden confundir las muestras y de pronto un resultado erróneo puede llegar a complicar pues el paciente. Entonces por eso es importante el rotulado de las muestras para poderlas procesar de forma correcta. Estos serían los exámenes pues, más básicos sanguíneos en conjunto con el parcial de orina, que son los más básicos que podemos instaurar con un paciente con politraumatismo. Entonces, como normalmente les comentaba, los pacientes tienden a tener pues este síndrome volador, ya sea porque pues ellos vean una mariposa o por ende pues salten porque así lo decidieron. Entonces, normalmente cuando los pacientes saltan, entonces tienden a tener más que todo tres patologías principales. Entonces, una puede ser esta hernia diafragmática. Entonces, ¿qué significa esta hernia diafragmática? La única manera para nosotros poderla diagnosticar es realizándole pues una radiografía lateral de abdomen. Y son pacientes que por ende al momento pues de ustedes acostarlos ventrodorsal o lateral se ahogan de forma inmediata. Entonces la idea pues es tomar la radiografía de forma inmediata. Hay una radiografía que se llama radiografía con contraste. Es como se ve en la primera imagen. Entonces se va a visualizar que las asas intestinales no se encuentran donde deberían estar. Entonces rompieron la estructura diafragmática y estas asas intestinales se alojaron a nivel como tal del pulmón y la parte cardíaca. Entonces todo se entró a esta parte pulmonar, entonces el paciente por eso está de esta forma ahogado y que por ende pues no se pueda como tal levantar, sino tome una posición casi pues ortopnéica, aunque pues en ellos no es tan común, pero puede realizarla con esta patología. O como se evidencia pues en la segunda imagen sin radiografía de contraste, las asas intestinales pues no están donde deberían estar, sino en la parte diafragmática o con radiografía con contraste, las dos pues, son válidas y pues son certeras. Entonces, esta patología de hernia diafragmática plenamente pues necesitaría cirugía de urgencia para acomodar pues todo esto y que el paciente pueda volver a respirar de forma correcta y pueda volver y no pueda generar pues una peritonitis o una septicemia crónica futura. La otra patología, pues, es por traumatismo, por vehículos. Puede ser que el paciente se haya eviscerado. eh, entonces, todas sus vísceras están expuestas al exterior. Cuando están expuestas, hay grado pues, de infección, ya pues que hay bacterias gram positivas y negativas en el ambiente o en el suelo. Entonces, y aparte, pues tuvieron mucha manipulación, entonces se tienden a inflamar aparte y a generar pues infección crónica. Entonces, eso se llama una evisceración completa de la mascota. O pues en el peor de los casos, pues el paciente causa pues una fractura, ya sea pues de cualquier miembro y por ende pues genera también urgencia como tal y pues esto genera dolor. Y aparte, pues lo que venga el resto, que es ruptura del paladar, paciente con dolor, paciente decaído, paciente con convulsión, entre otros factores. Entonces, cuando llegan con estas afecciones y de pronto ustedes ven que su paciente, pues todo le salió normal, porque puede pasar, pero está decaído. Entonces, lo ideal es que de pronto algunos pacientes pueden generar estas afecciones tanto a nivel pulmonar como a nivel abdominal. Entonces, normalmente por politraumatismo, por vehículo, gato volador o por otro paciente que de pronto haya por pelea, entonces tienden a tener estas patologías. Entonces, normalmente la parte de la cavidad cardíaca tiende a llenarse de líquido y algunos líquidos tienen un nombre. En esta ocasión, pues cuando es sangre, se denomina hemotórax. Cuando es pus, se denomina piotórax. Cuando es líquido seroso o se denominaría pues un transudado, o cuando hay mucho aire es por un neumotórax. Entonces, esto más que todo se debe porque hay un golpe que generó una inflamación o ruptura de las pleuras que ocasionó pues este tipo de patologías.
Entonces, en esta patología es importante que actuemos de forma inmediata. Entonces, lo ideal pues siempre es retirar el líquido eh, del paciente. Entonces, se puede realizar con un tubo a tórax, ¿sí? O una toracocentesis para alivianar la presión respiratoria y pulmonar y que el paciente pueda volver a respirar en el momento. Entonces, se puede hacer con un pericranial. Tiende a tener pues una mariposita. Después del octavo espacio intercostal es que se va a hacer la punción. Dependiendo de los de los cinco valores que les acabo de mencionar, pues es importante la punción. Si es aire, normalmente la punción debe ir siempre hacia la parte dorsal, ya que pues es aire y no es pesado. Si ya es piotoras, que es pus o sangre, o si es líquido como tal, se va a ir más que todo hacia la parte diafragmática porque va a tener peso, entonces va a estar en la parte de abajo. Entonces, por eso es importante saberlo para nosotros saber dónde funcionar. Y con una llave 3 vías es lo ideal, pues hacer la succión correcta para que el paciente vuelva a su estado normal y compensar el paciente como tal. Que yo ahorita pues les doy unos tipos de medicamentos para que ustedes puedan compensarlos. O si no, directamente pues con una jeringa previamente estéril. Es importante siempre que ustedes rasuren o hagan una tricotomía amplia y suficiente y hagan una antisepsia al momento de introducir y que los implementos de introducir sean estériles, porque recuerden que vamos a introducir en la cavidad torácica, que internamente pues es la más limpia que hay en el paciente y por ende pues actúan los dos sistemas cardiorrespiratorio. Entonces, si introduzco jeringas sucias o algo, puedo llegar a generar contaminación cruzada e infecciones después de. O en algunas ocasiones, pues la mejor solución es realizar pues un tubo a tórax. Entonces, cuando nosotros hacemos corrección pues de hernias diafragmáticas, que ahorita les explico cómo, esto, lo ideal pues sería realizarle un tubo a tórax con el fin de pues ir evacuando toda esa parte de aire eh, o hemotórax o neumotórax para ir eliminar aire o sangre o pus que haya a nivel interno por el traumatismo que le generó. Entonces, para este cuarto ítems que va a ser el tratamiento quirúrgico posoperatorio. Normalmente, pues en algunas ocasiones las incisiones siempre van a ser en la parte pues ventral, ¿sí? Antes de entrarnos a la parte quirúrgica, cuando un paciente pues tiene todas estas afecciones, más que todos los felinos, le recomiendo pues este tratamiento anestésico de premedicación, inducción y mantenimiento para estos pacientes. Entonces, normalmente el diazepam es una benzodiazepina que es muy segura pues para cualquier edad de los pacientes, ya sean pacientes pequeños, pacientes adultos o pacientes geriátricos. Y tampoco tiene tanta afección en la parte renal y hepática y es un poco más segura que los otros preanestésicos. La dosis a implementar en felinos es a 0,25 miligramos. La dipirona, aparte pues de ser un antipirético, se puede utilizar también en dosis analgésica. Entonces, si el paciente pues llega con un grado de hipotermia muy crónico, se puede manejar a dosis de 28 miligramos por kilo. O si esa dosis analgésica que ustedes las quieren implementar, se puede disminuir a 15 miligramos por kilo para utilizarla para el dolor. La difenhidramina pues es un antihistamínico. Él se potencializa con el propofol o la ketamina para generar pues analgesia durante la parte del la operación y posoperatorio como tal. Se puede instaurar a dosis de 1 miligramo por kilo. Y también pues hay algunos felinos, no todos, que pueden causar reacciones alérgicas pues a algunos medicamentos. Tuve un felino que en cirugía pues hizo reacción a la silacina. Entonces por eso es importante pues también tener a la mano antihistamínicos como la difenhidramina para minimizar reacciones alérgicas. Otro lado tenemos pues ya la parte inductoria. El fentanilo es un opioide que es de alta potencialización para la parte analgésica y por dolor crónico. Se puede utilizar a dosis de 0,03 miligramos por kilo. La parte de la atropina solamente pues si hay disminución respiratoria o cardíaca del paciente, si es necesario.
o se puede instaurar a dosis de 0,04 miligramos por kilo. Ya con esto pues se puede instaurar un mantenimiento, el propofol a dosis de 3 miligramos por kilo o el isoflurano que ya sería como tal máquina de gases, eh, que ya sería un anestésico volátil a nivel respiratorio que es el más seguro, ¿sí? O llegado el caso se puede utilizar dosis de ketamina a dosis de 5 miligramos por kilo para su mantenimiento. Cualquiera de los tres que de mantenimiento se pueden instaurar. O si pueden instaurar pues solo propofol o solo isoflurano, solo de pronto la parte de ketamina para el paciente se puede suministrar, dependiendo de la patología que esté mi paciente. ¿Sí? Todo depende pues de... Eh, ya por otro lado, cuando tengamos pues esta parte como tal para el dolor y pues la anestesia que les puedo decir que pues como la más segura, ¿sí? En algunas ocasiones. O también es en la parte inductoria se puede agregar en vez de la atropina el soletil, si ustedes también lo desean. Es más seguro en felinos que en caninos. Perdón, en, en la premedicación, perdón, se puede agregar en vez de diazepam, es el soletil, que ambos son las benzodiazepinas, ¿sí? Entonces, pues ahí hay que jugar con las dosis y mirar el grado del paciente cómo se encuentra. Eh, entonces, como les comentaba, a nivel ya quirúrgico, pues es importante que en algunas ocasiones eh, siempre las heridas que se vayan a empezar como tal, la incisión a realizar, va a ser ventrodorsal. Entonces, como les comentaba, siempre hacer una tricotomía amplia y suficiente y por ende, pues a realizar una buena antisepsia. Recordar que los felinos son alérgicos al yodo, entonces las antisepsias se pueden corroborar, se pueden realizar con clorexidina, alcohol o ciclorat, que son productos que no son eh, tan corrosivos para tan agresivos, perdón, para la parte como tal de los felinos, para la piel. Entonces, normalmente, pues, los músculos que normalmente incidimos siempre, pues, va a ser, en primera instancia, pues, el músculo oblicuo interno abdominal y el músculo oblicuo externo abdominal. Enseguida de este, pues, vamos a encontrar esto, la fascia transversal y por último la parte del peritoneo, que es como tal los músculos que vamos a incidir abdominalmente. Y que ahí pues la incisión depende del cirujano según la práctica o la patología de la mascota. Si la quieren pues más amplia de ahí para arriba, llegado el caso pues también de la patología que ingresa. Entonces anteriormente pues les había comentado sobre pues las hernias diafragmáticas. Entonces normalmente pues si hay una evisceración como lo vieron en la primera imagen, entonces, lo ideal siempre pues es hacer un lavado con líquido atemperado. Me refiero con cloruro y se puede administrar metronidazol que sea atemperado con el fin de que si está muy frío podemos generar hipovolemia al paciente durante el proceso. Entonces, hacer un buen lavado retirando de pronto todo tipo de tierra, de pasto, de lo que hayan llegado pues las vísceras porque estuvieron con contacto de la parte interna, perdón, externa. Entonces se hace un buen lavado y esto se vuelve pues a introducir pues la parte de las vísceras y se cierra el paciente, ¿sí? Se realiza suturas internas de los músculos que anteriormente les mencioné y esos músculos siempre se cierran con suturas absorbibles. Y siempre pues recordar y permanecer que el paciente pues debe salir con una faja posquirúrgica, con un cono o una dona, con el fin de que el paciente al despertar pues él mismo no se vaya a arrancar los puntos o el trabajo que realizamos quirúrgicamente y que luego puede volver a intervenirse por hemorragias que él mismo haya causado, ya que pues que algunos pacientes realizan pues estos procedimientos, ¿sí? Entonces lo ideal pues siempre es proteger también los puntos o realizar pues las fajas con compresión para minimizar de pronto hemorragias que hayan tenido. Entonces, como les comentaba, de referente pues a la parte de las hernias diafragmáticas que también son muy común por traumatismos. Entonces, normalmente pues estas hernias diafragmáticas eh, no deben retrasarse innecesariamente la operación. Si el animal está estable, pasarlo de forma inmediata pues a la parte de cirugía. Solamente pues si el estómago se ha adherido dentro de la cavidad torácica,
se realizaría pues una intervención tan pronto como sea posible porque ahí ya sería pues una urgencia. Si el paciente está estable, podemos estabilizarlo un poco, si no mucho, sacarle exámenes y todo y pues ya luego ingresarlo de forma correcta. Pero siempre pues la primordial, la estabilidad pues primero de mi paciente. Entonces, normalmente pues es la técnica quirúrgica de esto pues no es tan difícil, es un poco sencilla. Lo que pues varía es más que todo, pues como les dije, siempre se realiza pues una incisión de la parte pues abdominal, de la línea media. Si es necesario ampliarla, pues todo depende pues del cirujano, ¿cierto? Entonces la incisión debe ir cranealmente a través pues de la parte del esternón. Entonces, en donde pues esto se va a, a poner la cavidad abdominal donde debería, si está pues a nivel de la parte pulmonar, se va a retraer en la parte abdominal. Llegado el caso, en algunas ocasiones estas hernias causan adherencias. Entonces, la idea pues es diseccionar todo esto con delicadeza, el tejido suavemente, para que pues estas estructuras vuelvan a su estado normal. Si ustedes dejan estas adherencias a nivel abdominal, les pueden generar vómitos profusos, descompensación del paciente y que requiera volver a ingresar a cirugía. Entonces, por eso es importante siempre retirar las adherencias abdominales que haya generado de pronto esta hernia diafragmática. Normalmente, pues como les comentaba, como estas vísceras introducieron en la parte abdominal, puede quedar ahí líquido, ya sea motoras o hidrotórax. Entonces, lo ideal, pues podemos dejar un tubo a tórax para eliminar líquido o aire que haya dejado esta hernia. Entonces, recuerden pues el tubo que les había recomendado o le había instaurado. Tubo a tórax que va directamente pues a la parte eh, del pulmón para eliminarle todo esto y que el paciente no tenga una presión negativa a nivel diafragmático y por ende pueda respirar de forma correcta. Entonces, luego de esto, se cierra pues el defecto diafragmático con una sutura continua simple, como se ve pues en la imagen. Entonces, y normalmente pues el diafragma debe estar separado siempre pues de las costillas, ¿sí? Así como se ve en la imagen. Se respetan las costillas y se sutura plenamente el diafragma con una sutura continua simple. Normalmente pues las suturas que normalmente se deben instaurar son suturas bastante gruesas que sean pues absorbibles, ¿sí? En estas ocasiones. Pues dependiendo pues del tamaño del felino, ¿no? Entonces puede ser una sutura cero, que es bastante gruesa para esto, que de pronto tenga una buena tensión, y una sutura como tal mayor. Normalmente, luego de esto, pues importante lavado, pues como les comentaba, de la parte de las vísceras se puede realizar, y pues el tubo a toras como tal. Normalmente, pues por lo personal, la sonda de tubatoras máximo las dejo 24 horas, porque aparte, pues esto puede generar contaminación también cruzada para la parte como tal del tubo a tórax en la parte respiratoria. Entonces, siempre es importante eh, revisar el paciente diario, un, una revisión completa para que el paciente pues tenga una buena evolución después de la cirugía. Entonces, esta sería como tal, es más que todo la sutura como tal que se respetaría la parte costal y por ende la parte como tal de la sutura. ¿Listo? Entonces, en algunas ocasiones se debe pues reparar la abulsión del diafragma de la pared torácica incorporando la costilla de forma lineal. Entonces, cuando normalmente, o sea, normalmente pues no se realiza, ¿sí? En la parte costal, pero siempre pues generamos una abulsión que es una compresión a nivel diafragmática para que si el paciente vuelve a caminar, pues esta ruptura pues no se vuelva a generar y por ende pues vuelva a formar la hernia diafragmática. Entonces, todo depende pues de la sutura como tal diafragmática y la buena eh, aseguramiento como tal de las adherencias que le haya causado de pronto a nivel sistémico eh, esta hernia diafragmática. El tratamiento que se puede realizar antes de cirugía o después de, normalmente pues va a incluir los siguientes medicamentos. Entonces, cuando los pacientes como tienen esta dificultad respiratoria,
podemos realizar nebulizaciones o podemos aplicar algunos puff. Normalmente, pues estos les recomiendo los que son de uso pediátrico de niños, que normalmente pues es pequeño y me va a abarcar pues toda la parte nasal y bucal de las mascotas. Entonces, estos puff son a base pueden ser de salbutamol o de clometazona, que me ayuden un poco a broncodilatar y por ende haya más captación de oxígeno para que el paciente pues se estabilice. Si de pronto pues no lo tienen, se puede realizar pues nebulizaciones metiendo pues el paciente en una cámara de nebulización, como les mostré el principio de la oxigenación de los pacientes, que minimicen pues el estrés. Entonces, en esta pues se puede administrar tres medicamentos, gentamicina pues que es un antibiótico de amplio espectro para las vías respiratorias, el fluimucil, que es un expectorante, y la dexametasona, que me ayuda pues a generar desinflamación bronquial. Eh, no importa el peso, normalmente pues para ello yo siempre manejo dosis de 0,5 total de cada medicamento y lo diluyo en 12 ml de cloruro y se realiza pues la nebulización como tal. Llegado el caso pues de que el paciente prosiga y prosiga, al final de la cirugía se puede administrar una dosis subcutánea de dexametasona, dosis única. La dosis, pues dependiendo, es de 0,5 ml por kilo del paciente para que el paciente pues pueda volver a su estado normal, ¿sí? En algunas ocasiones que les ayuda mucho a desinflamar. Como de pronto tienen hernia o líquido, pues lo ideal es administrarle diuréticos para que puedan minimizar de forma correcta. Pero es importante pues evaluar la funcionalidad renal del paciente. Por eso es importante los exámenes de laboratorio. La dosis de la furosemida normalmente se puede manejar a dosis de 1 o a 2 miligramos, o en algunas ocasiones de 2 a 8 miligramos, si llegado el caso, pues es bastante alto, ¿sí? Para minimizar pues como tal los riesgos. Estas dosis las manejo cada hora hasta completar 8 horas para reducir por ende pues la filtración de líquidos, edemas o líquidos como tal a nivel de la pleura. Lo otro pues ya después de que el paciente pues salga a nivel posoperatorio, recordar pues la parte de la faja, el cono o la dona para que el paciente cuide los puntos externos. Es importante pues los antibióticos. Los antibióticos que normalmente van muy bien con las vías respiratorias es la doxiciclina o el Uniclap, que son medicamentos pues bastante buenos para la vía respiratoria. Llegado el caso pues que ya ustedes deseen medicamentos ya para la parte abdominal, por lo que les estaba explicando de la evisceración o afecciones de la parte sino que se me olvidó apuntarlos, de la parte de hueso, se puede implementar en hueso la clindamicina, que atraviesa pues hasta la parte del hueso, o en momentos de ya de peritonitis crónica o que haya una afección como tal sistémica por los órganos internos, se puede administrar metronidazol más ampicilina. La clindamicina en felino se puede implementar a 11 miligramos y el metronidazol a 15 y la ampicilina a 20 o a 30, ¿sí? Cada medicamento o antibiótico es importante, los tres que les mencioné, cada 12 horas. La doxiciclina se puede cada 12 o cada 24. El Uniclap sí es el único que se maneja cada 24. La oxiciclina se puede implementar a dosis de 5 a 10 ml y el Uniclap de 8,7 miligramos. Lo otro pues es de agregar pues algunos expectorantes, pues hay algunos vía oral, que puede ser el Mucochen, Tucivet o el Miertel-Tos. Normalmente pues estos medicamentos se pueden implementar vía oral o si no los pueden suplir con la nebulización que anteriormente les expliqué. Importante siempre agregar protectores hepáticos, endovenosos. El Fluimucil es un protector hepático de excelente calidad que les tienen mejores resultados a nivel sistémico cuando ya los pacientes tienen una lipidosis crónica o hasta una cirrosis. De forma oral, pues hay muchos medicamentos, está la silimarina, el Canatox, hay una flor de loto, ayudan mucho pues con la parte de hepática, ¿sí?
Lo ideal es que la parte hepática ya pues después del posoperatorio por lo menos te cubra por máximo 15 días o 20 días la parte hepática para no generar de pronto secundario después un daño hepático. Vitaminas y minerales cuando los pacientes pues tienen anemias o sufrieron hemorragias crónicas, se puede suplir con hierro cada 12 horas por 15 días también para compensar la médula ósea y que pueda generar más glóbulos blancos y rojos. Es importante también durante el procedimiento quirúrgico posoperatorio la parte de la alimentación. Si su paciente pues está de forma correcta, todo salió entre los parámetros normales. Recuerden que al principio de clase les mencioné que los pacientes si no cumplen con unas kilocalorías a día para suplir sus defensas diarias, pues, se les puede generar pues la lipidosis hepática y por ende disminuye todo. Entonces por eso es importante si el paciente no les consume a voluntad, dar asistido o si no administrar una sonda nasogástrica dependiendo pues del estado del paciente. Si el paladar elongado, el paladar como tal está roto, entonces no se recomienda pues que se administre la sonda, ¿sí? Por lo mismo porque de pronto se pueden broncoaspirar. Dar a comida a voluntad eh, con el fin de que el paciente pues de pronto no se broncoaspire o llegado al caso dar dosis muy mínimas a nivel oral para que su paciente no decaiga. Esa sería como la recomendación. Y manejo de multidisciplinarios como tal, ya posquirúrgico y ya dado de alta. Entonces, siempre recordar y hacer un control máximo a los 10 días o 8 días para ver cómo está el paciente. Entonces, si tuvo una fractura, se le hizo una compensación ortopédica, tomar una radiografía de control o no solo ortopédica, sino todo el sistema del paciente para corroborar que de pronto la cirugía sí, así pues fue eficaz. Aparte, pues suspender los antibióticos si es necesario, pero todo depende pues de los exámenes sanguíneos que nos van a evaluar la funcionalidad de los glóbulos blancos y rojos y dependiendo de eso miramos si es necesario suspender el antibiótico, administrarlo pues, por más tiempo o cambiar como tal toda la instauración que hicimos si el paciente pues no tiene como tal una mejoría como tal. Y el control operatorio, mirar los puntos, ya sea por ortopedia, de la hernia o a nivel abdominal, que el propietario, pues la recomendación, pues siempre que haga una buena limpieza de los puntos, no dejar costra o secreción, porque pues unos puntos que de pronto no se cuidan con pues no se cuidan de forma correcta, pueden llegar a generar pues otra infección en la parte externa que se puede volver interna. Entonces siempre llevar un control o hacer como tal em, a los propietarios pues también darles un seguimiento para que cuiden a sus pacientes. Y pues eso era todo lo que les quería compartir respecto de un paciente con politraumatismo. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Ya pueden encender sus micrófonos o el chat está activo por si desean escribir alguna inquietud que ustedes tengan. Bueno, entonces de igual manera recuerden que el material de estudio se les suministrará a sus correos, lo mismo con sus certificados si ustedes así lo desean. Espero la clase haya sido de su agrado. Eh, espero verlo también espero verlos también en otra oportunidad. Que tengan una feliz noche y un saludo desde Colombia.